Bien, hermanos. El día de hoy vamos a estar estudiando la parte final de la carta de Pablo a los Colosenses. Estaremos estudiando el capítulo 4 en los versos del 7 al 18 y son unos saludos finales. Yo he titulado a mi sermón el día de hoy, Un cuerpo en misión. Un cuerpo en misión. Como les decía, ya hemos llegado al final de la carta del apóstol Pablo y aquí nos describe unas últimas instrucciones y unos saludos para la iglesia en específico y de parte de algunos hermanos. Muchas veces cuando estamos leyendo la palabra del Señor y vemos este tipo de saludos, a veces como que lo pasamos por alto. Como que, pues simplemente le dije, pues te mando un saludo, que estés muy bien y hasta ahí. Pero el día de hoy queremos profundizar en la palabra y vamos a ver lo que está aconteciendo en estos saludos. Y voy a hacer un poquito de recuento acerca de lo que estuvimos viendo en el resto o en la parte anterior de la carta. En el capítulo 1, Pablo explicó la verdad de Cristo, su deidad, o sea, de Cristo, de Jesús, y cómo Él es el único salvador para los creyentes. Esto fue lo que les dijo en el capítulo 1. En el capítulo 2, Pablo advirtió acerca de los malos maestros, de los falsos maestros y las falsas enseñanzas que se estaban infiltrando en la iglesia. Y él le decía, cuídense de esos falsos maestros, cuídense de esas falsas enseñanzas. Y les recordaba que Cristo era suficiente. En el capítulo 3 estuvimos viendo acerca de la nueva identidad que tiene un creyente cuando pone su mirada en Cristo, ¿verdad? Cómo deben revestirse, ¿verdad?, de un nuevo hombre y cómo deben dejar atrás ese viejo hombre. Y cómo también esta nueva identidad se ve afectado o afecta las relaciones tanto personales como sociales. Y en el capítulo 4, la semana pasada, el pastor Emanuel nos estuvo compartiendo acerca de la importancia de perseverar en la oración para la expansión del reino. Y ahora vamos a estar viendo en esta última parte cómo Pablo se está despidiendo, ya está terminando su carta y se está despidiendo. Y hermanos, de lo que yo quiero convencerlos el día de hoy es que usted y yo somos el cuerpo de Cristo con la misión de colaborar para el esparcimiento del reino. Se lo voy a repetir. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo con la misión de colaborar o de contribuir para el esparcimiento del reino. Y para esto voy a pedirle que se ponga de pie, por favor, y pueda abrir su Biblia en Colosenses 4, versículos 7 al 18. Y vamos a leer lo que dice en estos saludos finales. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo de que tiene un profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos. Y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa.
Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de Laodicea. Díganle a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En la analogía, hermanos, de un cuerpo está conformado por muchos órganos y miembros, del cual, si algún órgano deja de funcionar, ¿verdad? Puede ser que ese cuerpo deje de funcionar por completo. Hay órganos, tejidos, músculos y extremidades que trabajan para desempeñar una actividad o para desarrollar cierta labor. Es decir, mi mente le manda señales a mi pie para que pueda caminar, mi mente manda señales a mis ojos para que pueda ver dónde voy a pisar y no pueda tropezar, o para que pueda realizar ciertas actividades, ¿no? Si una parte de este cuerpo no funciona, probablemente todo el cuerpo deje de servir. ¿Qué pasa si el corazón deja de latir? Todo el cuerpo se muere, ¿verdad? Y ahora en esta parte de la carta donde Pablo se despide, yo, hermanos, les quiero presentar a unos personajes, a unos hermanos que menciona Pablo, para que usted pueda saber qué fue el desempeño que ellos hicieron y cuál fue la trascendencia que tuvo lo que hicieron cada uno de ellos. Mientras vamos describiendo a cada uno de estos hermanos, usted vaya imaginando que cada uno de estos hermanos es como un miembro de un cuerpo que está funcionando para trabajar correctamente. Y vea lo que dice el verso 7. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Quién era este hombre Tíquico? Envía a Pablo a este hombre llamado Tíquico para que lleve esta carta a los colosenses. Es probable que también con este hombre llamado Tíquico haya enviado la carta a los efesios y también haya enviado la carta a Filemón que Pablo escribió, ¿verdad?, durante su arresto domiciliario en Roma. En Hechos 4:40 vemos que se menciona por primera vez a este hombre llamado Tíquico, como él se junta con Pablo en su tercer viaje misionero y lo acompaña durante todo el resto, ¿verdad?, de su tercer viaje misionero, cuando él emprende su camino a Jerusalén. Pero lo interesante que podemos ver aquí de este hombre, y lo puede ver ahí en su Biblia, es cómo Pablo describe a este hombre. Número 1, describe como amado hermano. Número 2, como fiel ministro. Y número 3, como consiervo en el Señor. Este hombre Tíquico era un hombre de confianza para Pablo. Era un hombre que estuvo con él, como les dije, desde que llegó a Jerusalén. Cuando Pablo hizo su tercer viaje, apenas llegó a Jerusalén, lo apresaron y de ahí lo llevaron a Roma. Bueno, durante todo este lapso, Tíquico estuvo con él y estuvo acompañando a Pablo, por lo que es reconocido como un fiel ministro, un hombre fiel, un hombre que está comprometido con la obra del Señor, un hombre que está comprometido con Pablo también, un hombre que no tenía sus intereses. Imagínense esta escena: está Tíquico y se encuentra con Pablo en Éfeso, y ahí se une a él, dejando a lo mejor su trabajo, dejando a su familia, y se une con la misión de acompañar a Pablo. Eso habla mucho de este hombre Tíquico, el cual, hermanos, tenía un compromiso total para el reino. Pablo no lo veía como alguien inferior, por eso lo llamaba consiervo. En otras palabras, estaba diciendo: hermano Tíquico y yo somos esclavos de Cristo y estamos sirviéndole a nuestro Señor. No estaba sirviendo simplemente como un simple cartero, aunque en este momento estaba haciendo esa función de llevar estas cartas a estas iglesias para que fueran edificadas. Pero vemos que más adelante en la carta a Tito, Pablo tenía el deseo de dejarlo como encargado de la iglesia de Creta, donde estaba Tito pastoreando. Cuando Pablo le dice a Tito: necesito que vengas a verme, tenía planeado dejar a este hombre Tíquico, por eso es que él era un hombre fiel. Y en la segunda carta a Timoteo, Pablo también lo deja como pastor
en la iglesia de Éfeso. Eso usted lo puede ver en 2 de Timoteo 4:12. Entonces vemos aquí la primera escena o el primer personaje a este hombre llamado Tíquico y qué función estaba realizando. En el verso 8 continúa diciendo, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Recuerde que Pablo está preso en Roma y desde la prisión en Roma está escribiendo estas cartas. Y lo que le dice Pablo a los colosenses es, si ustedes quieren saber algo acerca de nuestra condición, de cómo la estamos pasando aquí en la cárcel, pregúnteselo a Tíquico, porque es un fiel hermano, porque él ha estado conmigo, él ha pasado todos los procesos conmigo. Él sabrá qué decirles, pero no solamente eso, sino que confortará sus corazones, dice. Con la finalidad de confortar los corazones. Esta palabra confortar proviene del griego paráclesis, que significa dar fuerza, dar aliento, consolar, animar, exhortar. Y esta es la manera en la que este hermano Tíquico está colaborando para el reino de Dios. Es decir, los hermanos de Colosas a lo mejor estaban preocupados por Pablo, pero dijo, hey, tranquilos, les voy a enviar a Tíquico para que les dé ánimo, para que les dé palabras de ánimo. Y esta es una manera en la cual nosotros también podemos colaborar para el reino de Dios, dando ánimo, dando consejo a nuestros hermanos, exhortando, animando a nuestros hermanos. En el verso 9 continúa diciendo, y con él he enviado a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aquí vemos a otro personaje que se llama Onésimo. Por cierto, Malú, pues ve apuntando ahí nombres: Tíquico, Onésimo, Aristarco, a ver si te gusta alguno. Pero vemos a otro hombre que se llama Onésimo, a quien también le encomienda la tarea de acompañar a Tíquico. Pero necesitamos saber quién era este hombre Onésimo. Este hombre Onésimo era originario de Colosas y había sido esclavo de un hermano de esta iglesia de Colosas que se llamaba Filemón. Onésimo había escapado de la casa de su amo. Onésimo era esclavo de Filemón y había escapado de su casa. Y los comentaristas piensan que lo más seguro es que le había robado ciertas cosas. Y en esta huida que emprende Onésimo, y vamos a decirlo que curiosamente emprende su huida a Roma, donde él decía, bueno, pues aquí me puedo como camuflajear con más gente. Pero vemos en la providencia del Señor cómo Onésimo llega a donde está Pablo y escuchó el evangelio predicado por Pablo y es nacido de nuevo poniendo su fe en Cristo como su Salvador. Esto lo sabemos por la carta que Pablo le envía a Filemón por mano de Onésimo. Lo podemos ver en Filemón, si usted puede buscar Filemón 1, versos del 10 al 11. No voy a profundizar tanto porque la siguiente semana estaremos estudiando la carta a Filemón también. Pero ahí en Filemón 1, versos 10 y 11, Pablo le dice a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Esto que dice a este hijo que he engendrado en mis prisiones es precisamente porque Pablo le comparte el evangelio a Onésimo y él se convierte. Y lo interesante de este punto es que el nombre Onésimo significa útil precisamente. Entonces, lo que Pablo está diciendo a Filemón, antes, Onésimo, útil, nos era inútil, pero ahora que se ha convertido, nos es útil tanto para ti como para mí. Será de tremendo beneficio para nosotros. Al mismo tiempo, lo que Pablo también está queriendo decir, o lo que les está queriendo recordar, es lo que vimos en el capítulo 3. Pablo les decía, en Cristo, en el cuerpo de Cristo, no hay esclavo ni libre. O sea, no hay amos ni siervos, todos ya somos iguales. Interesante que Pablo está diciendo, miren,
Ese hermano, ese traicionero, ese ladrón que se fue, ese esclavo que huyó, va a regresar a ustedes. Pero ya Pablo no lo describe de esta manera, porque su vida ha sido cambiada por el Evangelio. Onésimo ahora regresa ya no como un ladrón y un traidor, sino como un hombre fiel y amado, uno igual que sus hermanos de Colosas. Vamos viendo dos personajes. Vamos a ver a un tercer personaje. Verso 10, Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. Aristarco también se unió a Pablo en su tercer viaje misionero. Probablemente estuvo prisionero en algún momento derivado del Evangelio. Lo que podemos ver en Hechos 19 es que Pablo está predicando en Éfeso y ahí encontramos un hombre llamado Demetrio. Este hombre Demetrio hacía estatuillas, ¿verdad?, referentes al templo de la diosa Diana. Y cuando Pablo está compartiendo el Evangelio, esa ciudad se ve afectada de tal modo que Demetrio, este idólatra, ¿verdad?, de Diana, pues empieza a perder sus ganancias, empieza a haber pérdidas, a tal grado que arma una revuelta y quieren apresar a Pablo, pero él sale corriendo. Y a quienes atrapan es a Onésimo precisamente. Más tarde, este hombre es puesto en libertad. Y aunque muchos buenos comentaristas piensan que Aristarco tomó la decisión de estar en la cárcel con Pablo para servirle, esto no está comprobado, pero lo que piensan es, cuando Pablo dice, mi compañero de prisiones, está diciendo, él ha tomado la decisión de seguirme. ¿Para qué? Para darme consuelo, lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos como otro hombre está siendo usado por Dios para hacer compañía de Pablo. Y también se menciona a Marcos en el versículo 10. Este hombre es Juan Marcos. Juan Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos. Y también se cree que él escribió este Evangelio escuchando los pensamientos o los recuerdos de Pedro. Acompañó a Pablo y Bernabé. Si usted ve en Hechos 13, usted va a ver que durante su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé salen a este viaje y a la mitad del camino, no sabemos por qué, pero este Juan Marcos se regresa a Jerusalén. Por lo que Pablo lo recuerda como un traicionero, vamos a decirlo así. Nosotros cuando estuvimos viendo la serie, me da risa porque cuando estuvimos viendo la serie de Hechos, por aquí mencionamos a Juan Marcos como el sacatón, dicen en mi pueblo, o el que se rajó. Fue el que dejó a Pablo y Bernabé. Y cuando iban a empezar el segundo viaje misionero, Bernabé le dice a Pablo, ok, vamos a empezar nuestro segundo viaje misionero, vamos a llevar otra vez a mi primo Marcos. Y Pablo dijo, no vamos a llevarlo a él porque él no es un hombre maduro, porque él nos dejó tirados en el primer viaje misionero, a él ya no lo queremos. Y de esto ya tenían conocimiento esta iglesia de Colosenses. Pablo vio que esta actitud de Juan Marcos, ¿verdad?, era tan inmadura que le dijo a Bernabé, ¿sabes qué? Si quieres, tú vete con Juan Marcos y yo me voy con Silas. Y ahí vemos una separación. Este mismo hombre es Juan Marcos. Pero lo interesante es cómo Pablo está enviando ahora a Juan Marcos. Después de este acontecimiento, ya no se sabe mucho de la historia de Juan Marcos, qué pasó con él, pero lo que sí se sabe es que es evidente un cambio que hay en Juan Marcos. Se ve una madurez que ahora servirá para la obra del Evangelio. Esto es el poder del Evangelio, hermanos. El poder del Evangelio puede cambiar cualquier historia. Vemos una historia de Marcos que empezó mal porque él no quiso acompañarlos, porque no tenía una madurez espiritual para seguir a Pablo y a Bernabé, pero ahora vemos que está yendo bien esta historia, ahora lo está enviando como un misionero. Cuando menciona recíbanlo bien es porque, como les decía, ya la iglesia había estado informada, ¿verdad?, de lo que había pasado con Juan Marcos, pero les dice, ya
ha pasado esto. Les acababa de decir precisamente en el capítulo 3, si alguien tiene algo contra su hermano, perdónenlo, así como Cristo los ha perdonado. Les estaba recordando nuevamente el Evangelio. El Evangelio es así, hermanos, cuando está obrando en nuestra vida, hace posibles estos cambios. Cualquier historia puede tener redención. Tanto nos va haciendo maduros en medida que vamos conociendo a nuestro Señor, como nos muestra una y otra vez cómo debe ser nuestra conducta conforme a la imagen de Jesucristo. Esto es lo que hace el Evangelio. En el verso 11 menciona a otro hombre, Jesús, llamado también Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Lo único que se sabe de este hombre, aparte de su nombre, es que junto con Marcos y Aristarco pertenecían a la circuncisión. ¿Qué es esto de la circuncisión? Bueno, quiere decir que eran judíos de nacimiento. ¿Y qué es esto de judíos y gentiles? Bueno, un judío es una persona que nació de linaje judío, es decir, que trae la sangre de judío. Y los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Nosotros somos gentiles. Pablo está demostrando también lo que mencionó en el capítulo 3, que en el cuerpo de Cristo no hay circunciso ni incircunciso. Está diciéndoles, miren, yo no estoy peleando con los de la circuncisión. Miren cómo estamos colaborando todos para el reino. De esta manera es lo que Pablo está sacando a brote. Es interesante la labor que estaban desempeñando. Así como el ejemplo, ¿verdad?, que poníamos al principio del cuerpo y su correcto funcionamiento, ellos estaban desarrollando una tarea importantísima para el esparcimiento del reino. Estaban siendo, dice ahí el texto, un estímulo para Pablo. Estaban siendo de aliento para Pablo mientras él estuvo encarcelado. Imagínense la vida de Pablo, o qué hubiera pasado si estos hombres no hubieran estado con Pablo dándole ánimo. Probablemente, yo me imagino que no estaríamos el día de hoy hablando sobre esta carta y cómo nos está bendiciendo tanto esta carta. Entonces iba viendo cómo estos hombres están desempeñando una función diferente cada uno de ellos y cómo están colaborando para el reino, cómo están trabajando para el reino. Muchas veces no sabemos qué hacer. Dice el pastor Sugel Michelén, hermano, conoce tu Biblia y confía en el poder y el don que Dios da. Ministra a otros que tú no sabes cómo una palabra de aliento en un momento clave puede servir de aliento, incluso a un pastor. Hermanos, para eso también fuimos llamados nosotros, para dar aliento a nuestros hermanos, para dar un buen consejo a nuestros hermanos, para dar exhortación a nuestros hermanos. En los versos 12 y 13 vemos a otro hombre llamado Epafras. Dice el verso 12 y 13, Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes y perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque de Él soy testigo de que tiene un profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Este hermano, Epafras, fue usado para el Señor para llevar, lo vimos en el inicio de la carta, como este hombre llevó como este reporte a Pablo. ¿Se acuerdan? Él era de Colosas y va a Roma a visitar a Pablo y le dice, hermano Pablo, esta es la situación que está pasando en Colosas. Este hombre tenía una profunda preocupación por sus hermanos. Este hombre no quería que sus hermanos se desviaran de Cristo y cuando se estaban infiltrando estas falsas enseñanzas, entonces él tuvo un amor por sus hermanos de tal modo que dijo, voy a ir con Pablo para que nos dé un consejo, para que nos dé una carta acerca de qué es lo que tenemos que hacer, y es por eso que tenemos la carta a los Colosenses. Podríamos decir que gracias a este hombre Epafras y por el interés por sus hermanos, es que el día de hoy tenemos esta carta a los Colosenses. Era un hombre que
que mostraba su compromiso para con la iglesia al orar, dice ahí el texto, intensamente por ustedes, le dice Pablo a los colosenses. Otra versión dice encarecidamente. Y esta palabra encarecidamente proviene del griego agonizomai, que significa agonizar. Mire la actitud de este hombre, hermano, cómo ora por sus hermanos. Epafras, orando por sus hermanos colosenses con una agonía por esta iglesia para que avanzara en la madurez. A lo mejor a usted y a mí, hermanos, no nos toca o no nos corresponde hacer un viaje misionero como Pablo. No nos toca pastorear una iglesia. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es orar, mantenernos en oración, como lo vimos al inicio del capítulo 4, por la iglesia, por nuestros hermanos de la iglesia, para que nuestros hermanos sean fortalecidos, para que nuestros hermanos sean edificados, para que nuestros hermanos no se desvíen con tantas corrientes que se están infiltrando a la iglesia, con tantas corrientes que tenemos ahora en la sociedad. Podemos estar orando por nuestros hermanos. Eso es una medida, eso es un modo en el cual nosotros podemos estar colaborando para el reino del Señor. A lo mejor algunos de nuestros hermanos que están aquí están pasando por alguna situación adversa, como lo tenemos con nuestros hermanos Javier, Yara y su hija Eli. Podemos estar orando constantemente por ellos, con agonía, como lo hacía Epafras, con un amor tan profundo por ellos que quería verlos bien. Esa es la manera en la que podemos estar orando por ellos. Podemos estar orando por las personas que están llegando aquí por primera, segunda, tercera vez y están escuchando el Evangelio para que sus corazones sean convencidos, para que el Evangelio de Cristo abra sus ojos. Esa es una manera en la que nosotros podemos colaborar para el reino, hermanos. Tenemos nuestra reunión de oración los viernes. Es un comercial. Y hay pocos hermanos que vienen. Yo lo sé porque yo he venido en algunas ocasiones y son pocos los hermanos que vienen. Pero como iglesia, hermanos, debemos mantenernos en oración. Esto lo vimos la semana pasada. Decía Pablo, manténganse firmes en la oración. Mire cómo este hermano está derramando su corazón para sus hermanos. Tiene una preocupación genuina por ellos. En el versículo 14 habla acerca de Lucas. El médico amado les envía saludos y también Demas. Primero vemos a Lucas, quien es el autor precisamente del Evangelio de Lucas y que también es el autor del libro de los Hechos. Este Lucas estuvo con Pablo también en su viaje misionero y era un amigo, ¿verdad?, de él que se unió en el segundo viaje misionero, de tal modo que le estaba sirviendo como médico de cabecera, como médico personal, ¿verdad? Y también estaba colaborando para el reino. Vemos cómo el cuidado de Lucas y la contribución de Lucas con el Evangelio de Lucas y Hechos ha sido de gran edificación para muchos. ¿Qué sería de nosotros si no supiéramos qué pasó después de que Cristo se fue en el libro de Hechos? Vemos cómo está colaborando para el reino. Cada uno de ellos está haciendo una función diferente, una labor distinta que están sumando para que el reino de Cristo sea esparcido. Y por último, aquí tenemos a un hombre, ¿verdad? A un hombre que se llama Demas. Es un hombre de quien únicamente sabemos que al final de su carrera cristiana, nos dice 2 Timoteo 4, amó más al mundo y desistió de su fe. Eso lo dice Pablo en Timoteo, 2 Timoteo 4. Así como vimos con Juan Marcos, ¿se acuerdan de Juan Marcos? Una historia que comenzó mal, pero que después va bien y ahora está sirviendo para el reino. También vemos a Demas, que desafortunadamente apostató de su fe, negó a Cristo, y él estaba yendo bien hasta este momento que se está escribiendo la carta a los Colosenses, pero después va mal. Vemos un contraste aquí. Aparentemente va bien, pero se deja conquistar, ¿verdad?, por lo que el mundo le ofrece. Usted y yo también debemos
cuidarnos de este mundo y de las filosofías que ofrece. Las propuestas a las que incita este mundo son tan seductoras que muchas veces podemos caer en ellas, alejándonos de Cristo y de su Evangelio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de hermanos que dejan su fe? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de pastores incluso que niegan a Cristo, que caen en infidelidades, que pasan mil cosas porque no están poniendo su mirada en las cosas de arriba, como estamos viendo en el capítulo 3, porque no se están cuidando? Nadie, hermanos, estamos exentos de caer, de alejarnos del Señor. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Cada uno de nosotros debemos de cuidarnos. El verso 15 dice Pablo: saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Lo único que sabemos de esta mujer, algunos comentaristas creen que es mujer porque es ninfa, otros creen que es hombre porque es ninfas, no sabemos. Pero lo que sabemos de esta persona es que servía al Señor, ¿qué dice el texto? Abriendo su casa para que la palabra fuera expuesta en esa casa. Hemos visto en varias ocasiones cómo hombres y mujeres han sido llamados por Dios a tan solo abrir su casa para que ahí sea un centro en el cual la palabra de Cristo sea expuesta. Lo vimos en la casa de Filemón. Ahí había una pequeña iglesia reunida. En la casa de Lidia, como lo vemos en Hechos. En la casa de Aquila y Priscila. Todos ellos están siendo hospitalarios, ofreciendo un punto de reunión para la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la iglesia que se desarrolla en los primeros años después de Cristo, no eran iglesias como estas, sino eran pequeñas iglesias que se reunían en casas. Y estos eran hombres prominentes, hombres y mujeres de dinero que tenían un espacio más grande para poder reunir ahí a más personas. Y esta es la manera en la que ellos estaban colaborando para el reino. A lo mejor usted y yo no somos buenos predicadores, a lo mejor usted y yo no somos buenos siendo misioneros, pero podemos abrir nuestra casa para que pueda ser ahí anunciado el Evangelio. Esta es otra manera en la que está siendo colaborativa esta aportación de estos hermanos para el esparcimiento del reino. Otra función diferente. Cada uno de estos hermanos está teniendo una función diferente. Y es por eso que, como lo dije al principio, hermanos, somos nosotros, usted y yo somos el cuerpo de Cristo y tenemos la misión de contribuir para el esparcimiento del reino. Esta es la manera en la que podemos colaborar para el reino, como decía hace un momento. Tan solo abriendo nuestra casa para que ahí podamos reunirnos algunos hermanos y hablar las verdades del Evangelio. Eso puede ser suficiente. Versículo 16. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Esta encomienda de Pablo es con la finalidad de que puedan ser bendecidos y animados con estas cartas. Las cartas, antes, la iglesia primitiva no tenía una Biblia como nosotros lo tenemos el día de hoy. No tenían una Biblia la cual abrir, sino que nos dice, por ejemplo, Hechos 2, que la primera iglesia se reunía para hablar lo que los apóstoles habían ya anunciado. La enseñanza de los apóstoles era lo que hacían. Entonces, les dice Pablo, lo que hacían en estas iglesias era recibían la carta y públicamente la leían para que fueran edificados. Es como ahora nosotros estamos leyendo esta carta y somos edificados a través de ella. La lectura pública de la palabra no es un mero ritual. Es necesario que nosotros leamos la palabra del Señor en medio de nuestra congregación. Hermanos, la palabra del Señor es Dios mismo hablándole a su iglesia. Por eso es que nosotros somos una iglesia cruzcéntrica, una iglesia bíblica. Todo lo queremos hacer y todo lo hacemos bajo el riguroso mandamiento de la Escritura. Nosotros nos sometemos a las Escrituras, cantamos las Escrituras, predicamos las Escrituras. Los discipulados que hacemos son en base a las Escrituras. Todo lo que hacemos es en base a las Escrituras porque no podemos estar alejados de ellas, hermano.
Podemos caer en falsas doctrinas, en pensamientos vanos, podemos caer en distintas cosas si no nos apegamos a la palabra del Señor. Es por eso que Pablo les dice, lean estas cartas. Y usted se preguntará, oye, ¿por qué si está la carta a los Efesios? ¿Por qué si está la carta a Filemón? ¿Por qué si está la carta a los Colosenses y no está la carta a los Laodicenses? Bueno, el Señor en su soberanía y en su bondad, toda la Escritura es inspirada por Dios, nos dice 2 de Timoteo 3:16. Y el Señor en su soberanía decidió que tal vez esta carta se perdiera. A lo mejor no era inspirada por el Espíritu Santo como lo es esta carta. No sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios nos da lo necesario para su pueblo. Dios nos da exactamente lo que necesitamos cada uno de nosotros. En el versículo 17 presenta a otro personaje, a otro hermano. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Parece que este hombre, Arquipo, era el hijo de Filemón y era el pastor de la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Esto lo vemos en la carta de Filemón, lo vamos a estudiar la siguiente semana. Por eso Pablo, en la carta a Filemón, lo llama mi compañero de milicias, porque él también estaba sirviendo a la iglesia predicando la palabra. Es interesante el llamado también que Pablo le hace a los hermanos de Colosas. Díganle a Arquipo esto, cuida el ministerio. En esta iglesia, hermanos, habemos muchos que estamos sirviendo a Dios y este también es un llamado para cada uno de nosotros. Si usted está sirviendo en cualquier área en esta iglesia, este llamado se lo está haciendo Dios mismo. Cumple el ministerio que has recibido del Señor. Hermanos, tenemos que cumplir bien con el llamado de nuestro Señor, siendo fieles a su palabra. Es Dios quien nos llamó. Ahorita está de moda estos hombres en algunas otras iglesias que se autoproclaman apóstoles y nombran a otros apóstoles y esos a otros y se hace una cadenita como si fuera un negocio piramidal. Es Dios quien nos está llamando a cada uno de nosotros. Y piense esto, hermano, qué glorioso será aquel día cuando el Señor nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Esa es la esperanza que tenemos aquellos que servimos. Pero mientras estamos trabajando para el reino, tenemos que trabajar bien, cuidando el ministerio que hemos recibido de parte del Señor. Finalmente, Pablo dice en el versículo 18, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas, la gracia sea con ustedes. Regularmente Pablo tenía personas que estaban escribiendo como una especie de secretario, ¿verdad? Que mientras él estaba hablando, este secretario estaba escribiendo, ¿verdad? A lo mejor por su condición física, no sabemos. Pero Pablo pone su sello al final para autentificar su autoría de esta carta. También les dice, acuérdense de mis cadenas. Pablo les pide que continúen orando por su situación en la que se encuentra. Les voy a recordar nuevamente, Pablo está en prisión en Roma esperando su sentencia debido al Evangelio. Pero no solamente para ser liberado es que pide estas oraciones, sino él sigue pidiendo que oren, como lo vimos la semana pasada, para que pueda seguirse predicando la palabra a pesar de las situaciones. Y vemos cómo muchas personas fueron convertidas debido a que Pablo estuvo hablando el Evangelio aún en sus prisiones. Al final dice, la gracia sea con ustedes. Pablo concluye esta carta de igual manera que como la comenzó, encomendando esta iglesia a la gracia de Dios, diciendo, esta iglesia es la iglesia de Dios. Que la gracia de Dios esté siempre con ustedes. ¿Recuerda la analogía que usé al principio del cuerpo y cómo cada miembro tiene su función? Bueno, nosotros, hermanos, somos el cuerpo de Cristo.
Y así es como funciona el cuerpo de Cristo, hermanos. Fue un poco como tedioso escuchar cada desempeño que tuvo cada uno de estos hermanos, pero era necesario que podamos saber cómo estaban colaborando cada uno de ellos para el reino. Todos estos hermanos que fueron mencionados aquí aportaron algo para que la iglesia de Colosas fuera bendecida con esta carta. El cuerpo de Cristo está cumpliendo su ministerio para el cual fueron llamados. Y si puede abrir su Biblia en 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, vamos a leer los versos 12 al 27. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros, o sea, de nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo, según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, dice Pablo a los Corintios, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Cuando usted corre un maratón, no van a felicitar a sus pies. Felicidades pies porque usted no. Lo van a felicitar a todo usted por completo. Así es como, esa es la analogía que está poniendo aquí también Pablo. Nadie, hermanos, está por encima de nadie. Cristo está por encima de todo. Eso lo veíamos en Colosenses 1. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo está en todo y en todos, lo estaba diciendo Pablo. Somos hermanos todos y no hay distinción entre nosotros, hermanos. Somos hermanos y pertenecemos a un cuerpo donde la cabeza es Cristo. A lo mejor a usted le va a tocarse el dedo meñique, que pues muchas veces cuando uno tiene comezón en el oído, pues funciona excelentemente bien. A lo mejor usted va a hacer un brazo que si usted trabaja edificando una casa le va a servir excelentemente bien. A lo mejor a usted le va a tocar ser un ojo, a lo mejor a usted le va a tocar ser nariz, y que sirve para soportar los lentes, y si no lo tengo, pues me voy a caer, etcétera, etcétera. No sabemos. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una función específica en el cuerpo de Cristo. Tenemos distintos dones y el talento que el Señor, como dijo aquí Pablo, nos ha dado para colaborar para la obra del reino. Y nos servimos unos a otros. A todos nos toca servir de diferentes maneras. Algunos aquí están sirviendo, ¿verdad?, en la puerta, recibiendo a los hermanos.
Algunos otros hermanos están sirviendo aquí en mantenimiento de esta iglesia para que usted la pueda ver bien. Algunos están predicando. Algunos están enseñando a otros hermanos y hermanas. Algunas maestras de niños están enseñando a los niños la palabra desde temprana edad. Algunos están entonando alabanzas, cantando con instrumentos. Algunos hermanos les va a tocar dar ánimo, dar consuelo, dar esperanzas a nuestros hermanos. Algunos nos va a tocar abrir nuestras casas para que el evangelio pueda ser compartido ahí, a lo mejor a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros empleados, a quien sea. A lo mejor a alguno de nosotros nos va a tocar estar orando por nuestros hermanos, orando por nuestros pastores, orando por nuestros hijos, orando por los misioneros. A lo mejor nosotros no podemos ir a África a misionar, pero podemos estar orando por ellos. A lo mejor nosotros no podemos ir a Chiapas, Oaxaca, estos lugares que son sierra, en donde muy pocas personas pueden ir, incluso son perseguidos, incluso son encarcelados y son incluso hasta matados por el evangelio. A lo mejor no podemos ir ahí, hermanos, pero podemos colaborar para el reino orando por ellos, no dejando de orar como lo debíamos al inicio del capítulo 4. La gran comisión que Jesús dio en Mateo 28:19, donde dijo: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta gran comisión, hermanos, es un llamado para todos nosotros que somos discípulos de Cristo. Para eso fuimos llamados, dice la palabra, de las tinieblas a la luz admirable. Para eso fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, para anunciar las buenas nuevas. Como le decía, a lo mejor nosotros no vamos a estar predicando directamente, pero mire todo el desempeño que tuvieron estos hombres. Mire qué actividad le tocó a cada hombre. A lo mejor nos va a tocar llevar una carta, que a lo mejor es llevar la palabra. A lo mejor nos va a tener que tocar comprar una Biblia y regalársela a alguien. A lo mejor nos va a tocar simplemente dar consuelo a nuestros hermanos. Esa es la parte que debemos estar haciendo. Mire la gran oportunidad que tenemos de servirnos unos a otros. Y la gran oportunidad también que tenemos de servirle a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde esto, hermanos, nosotros, usted y yo, si usted ha puesto su fe en Cristo, ahora pasó a ser un miembro del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Ahora todos nosotros tenemos la misión de colaborar para el esparcimiento del reino. La pregunta que nos queda a cada uno de nosotros para reflexionar es: ¿qué estamos haciendo para el reino? ¿Cómo estamos colaborando para el reino? ¿Cómo el Señor, con nuestros dones y talentos, nos va a usar para esta iglesia local? ¿Cómo nos va a usar? Y vamos a pedirle al Señor que Él nos use, como cantábamos al principio, que nos haga siervos para su gloria, que nos haga cada día más conforme a la imagen de Cristo, que vaya cambiando y transformando nuestra vida y nuestro carácter conforme a la estatura del varón perfecto que fue Cristo.